acerca de la renovación espiritual. Qué importante es comprender el tema de la renovación espiritual, porque nosotros estamos diseñados como seres humanos y nosotros somos, en la definición teológica, seres espirituales compuestos por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Como espíritu, alma y cuerpo, nosotros, la palabra del Señor nos habla de que Jesús dijo que Él era el pan. En Lucas 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y entonces la palabra del Señor también dice que el espíritu del hombre tiene que renovarse de día en día. Todos los días nos vamos renovando. Nosotros, cuando estamos hablando de lo que el Señor hace, sabemos que Dios nos muestra que, por ejemplo, venimos el domingo, nos llenamos de la presencia del Señor. Nos llenamos de la presencia del Señor, escuchamos la presencia del Señor, sentimos que Dios nos toca, tomamos decisiones de fe, pero luego comienzan a suceder cosas ya por la tarde o a lo mejor el lunes. Y el lunes comienza como que a menguar viene un problema, viene una dificultad, viene algo que nosotros no esperábamos y resulta que Dios nos muestra que el ser humano como que se va desgastando. Dios nos ha diseñado para irnos renovando todo el tiempo. Y aquí dice, por ejemplo, en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Efesios 4:16, 17, Efesios 4:16, 17, Efesios 4:16, 17, lo tienen ahí, dice, y por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice en el 17, produce en nosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy confusos. Estamos viviendo tiempos donde encendemos las noticias y a veces hasta da miedo, ¿no? ¿A cuánto les gusta ver las noticias? Que vemos que guerra por aquí, guerra por allá, terremoto por aquí, que la economía empieza a flaquear, que resulta que vemos que los que tenemos un poco de discernimiento espiritual, que las corrientes progresistas, ¿saben lo que es progresismo? Yo les explico. No es progresismo avanzar, sino las corrientes en contra de la familia, las corrientes en contra de la moral, de lo que Dios ha diseñado como nosotros conocemos, empiezan a progresar, nos comienzan a querer dañar el modelo de familia que conocemos, incluso nos quieren hacer dudar de nuestro género, ¿no? Por ejemplo, por ahí estaba yo hablando ayer con una joven en un cumpleaños y dice, ay, yo tengo una amiga que es gato. Y digo, ¿por qué tienes una amiga que es gato? Porque es que ella dice que se siente gato y ella es gato. Y ahora así estamos, ¿no? Ya no es lo que nosotros hemos nacido, sino es como nos sentimos. Y hoy yo pienso que es el momento de ir recibiendo ataques por aquí, tentaciones por allá. Amén. Como que nosotros teníamos ganas de servir al Señor, creemos en Dios, pero ya no tenemos fuerza para decir que no. ¿Sí o no? A veces comienza a suceder que el enemigo nos piensa batallar y resulta que el Señor Jesucristo tenía un arma que era tan maravillosa, que era la oración. Porque dice que Él tenía por costumbre levantarse por las mañanas a ir a orar. Amén. Jesús tenía por costumbre, siempre dice, como tenía por costumbre por las mañanas a ir a orar. Y luego me estaba acordando yo de
esto me lo voy a buscar aquí yo, porque es muy importante lo que quiero decir, que Jesús estaba yendo al monte de Getsemaní, y en Mateo 26, 41, vamos a leer lo que dice. Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estaba Jesús, dice en el versículo 36 de Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad y orad conmigo. Yo me pregunto, si Jesús estaba pasando una dificultad que le producía tristeza, ¿cuál era esa dificultad que Jesús iba a pasar? Que iba a ser crucificado por nosotros. Y él estaba triste, y triste hasta la muerte. Y les pidió a sus discípulos que le ayuden a orar. El enemigo nos ha querido hacer a nosotros que descuidemos lo que es el tema de la oración. Y en ocasiones estamos tristes o sentimos necesidades de estar fuertes o de vencer tentaciones, y lo que hacemos es buscar el TikTok, buscar videos, o ir, si tenemos un poco de dinero, ir a pasarlo bien las tardes. Es normal, pero estamos descuidando a lo mejor un recurso tan grande que es la oración, porque luego Jesús dice aquí en Mateo 26, 41, que cuando él volvió de orar, los halló durmiendo. Y ahí viene un versículo que es una joya: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos dicen: no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. No tengo ganas de ir a congregarme hoy. No tengo ganas de orar. Y eso es verdad. Pero dice que el espíritu está dispuesto. Tú tienes que discernir que aunque no tengas ganas, resulta que tu espíritu sí que quiere. Tú empiezas a romper moldes. Tú dices: no tengo ganas, pero voy a cantar. O vienes a la iglesia. Desde el mismo momento que tomas la decisión de venir a la iglesia, hay como cuerdas espirituales que se empiezan a romper, porque el domingo se hace el sueño más dulce que hay. ¿Sí o no? Estás durmiendo el domingo y dices: vamos a la iglesia. No, que ahora está lloviendo, ¿verdad? Y tenemos dinero y hace un sol maravilloso. Y el enemigo pone una distracción en nuestras vidas que hace que nosotros nos queramos quedar en casa. Pero desde el mismo momento que tomas la decisión de venir, te levantas, yo te garantizo, la presencia del Señor te comienza a ministrar hasta en el camino. Tú sientes la presencia de Dios en el coche. Y te voy a decir, yo quiero darles armas a ustedes: cuídense de no discutir, de no pelear con el marido, con la mujer. Cuando se va a la iglesia, a veces hay discusiones que estorban. Es decir, hoy vamos a estar tranquilos, vamos a ser cariñosos, y vamos a la iglesia y nos comenzamos a poner: tratémonos dulce, tratémonos bien. Y la presencia de Dios comienza a tocar tu vida. Y Dios dice: yo sé cuáles son tus aflicciones. Dios sabe que tienes necesidad, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo estaré contigo. Y estaba leyendo también un versículo. La parte dice que el primer discurso de Jesús, ¿se acuerdan cuál era? Que Jesús dice que como tenía por costumbre, ¿no? Dice: como tenía por costumbre, se fue a la sinagoga a leer lo que las escrituras decían sobre él, y dijo: he aquí, ¿no? Dios me ha llamado. Pero él tenía por costumbre, ¿qué cosa? Congregarse.
O sea, él tenía por costumbre orar y tenía por costumbre congregarse. Y es importante, queridos hermanos, que dice la palabra, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, especialmente en los últimos tiempos. Jesús tenía por costumbre congregarse. Nosotros somos más fuertes que Jesús. Y luego dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo les voy a decir, queridos hermanos, ustedes desde el mismo momento que salen de aquí, el enemigo ya está esperando fuera, preparado tu debilidad. Él te conoce sobre qué pie cojeas y a veces tiene guardado la cosa que te afecta emocionalmente. Ustedes, yo les digo, queridos, tienen que estar preparados para luchar y para permanecer. Viene la primera batalla. Una cosa les digo a ustedes. Ustedes son vencedores. Ustedes tienen capacidad de victoria, vencer. El enemigo lo que usa es la distracción. Pero si tú estás listo y atento, vendrá una prueba, vendrá una dificultad, vendrá una tentación. Si fumabas, te van a dar el cigarrillo más bueno que hay, yo qué sé. Si bebías, tienes problemas con el alcohol, te van a aparecer los amigos que mejor beben, ¿verdad? Y van a empezar a suceder cosas, pero que no se pueden vencer por más que tengas fe con tus propias fuerzas. Hay muchos cristianos que están atados, porque el pecado, una de las características que tiene, la tentación no es pecado, pero el pecado, una de las características que tiene es que le gusta ser Señor, le gusta mandar. Y yo te voy a decir, Dios nos da la capacidad de vencer a ese Señor. Por más cristianos que seamos, a veces no tenemos fuerza para decir no al alcohol, a las drogas, yo qué sé, al amante, a las malas películas, malas imágenes. ¿Me explico? Pero cuando tú te llenas de la presencia del Señor, de repente dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigáis, no entréis en tentación. Es la presencia de Dios, hermanos, lo único que nos puede hacer vencer, porque el pecado es feo. Es feísimo el pecado, ¿sí o no? Que va, el pecado es bonito. Si no, no fuera pecado. El pecado es atractivo al principio. El pecado no es, dice, ay, qué feo, voy a pecar. No, el pecado es dulce. El pecado se presenta bien, se disfraza bien. Pero luego es amargo en el estómago. Después queda un vacío enorme, una sensación de sequedad, una falta de presencia del Señor incluso. Por eso les digo, queridos, yo vengo a orar los martes. Y yo les dije, ¿y qué te dije, David? A ver si te acuerdas lo que te dije en la barra, y Daniela, ¿se acuerdan? Comencemos a ver lo que sucede desde que empezamos a orar. Atentos a lo que va a suceder en esta iglesia desde que tomamos un martes de oración, pero venir no a decir vana palabrería, venimos porque creemos en el poder de Dios. Yo creo que Dios hace milagros. Yo veo gente que viene sin trabajo y comienza a tener trabajos. ¿Es verdad o no? Entonces yo veo la vida de las personas transformadas. Yo les llamo, ¿cómo estás? Ya estoy trabajando. ¿Y cómo es tu trabajo? Es un trabajo donde me permiten servir al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando uno está en la presencia del Señor, el corazón se transforma. Cuando uno ora en la presencia de Dios, uno dice, no puedo dejar esto, no puedo, es difícil. Pero uno cuando está en la presencia del Señor, de repente salen fuerzas como de búfalo. Diga al débil, fuerte soy. Y uno comienza a decir, puedo vivir en santidad, puedo dejar el alcohol, puedo congregarme. Y entonces vale la pena congregarse, si no estamos viviendo una religiosidad. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia que estábamos antes, la católica, la iglesia evangélica. Tiene que haber un cambio. Siempre ponte de reto cada semana un cambio distinto. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era mi maestro? ¿Cómo te lo imaginas?
A Jesús no te lo puedes imaginar. Jesús es. ¿Cómo te imaginas que soy yo? Yo no soy como yo me imagino. Yo soy lo que soy. Y a Jesús hay que conocerle. Él tiene personalidad. Él es un maestro. Él nos enseñó a enfrentarnos al enemigo. Él oraba, él leía la palabra. Y él conocía lo que es las tentaciones. 70 veces cae el justo, 70 veces se levanta. Pero yo les llamo, iglesia, a ustedes a levantar las armas. Ustedes son la generación del último tiempo. Están sucediendo las profecías que están en Mateo 24, en Lucas 11. Los tiempos están cerca. Se está secando los trabajos. Yo trabajo en el puerto de camionero. Están parados los camiones. Y entonces digo, ¿será verdad que me vale la pena servir a Dios? Y cuando yo estoy ahí, me llaman y me dicen, hermano, no me dicen hermano, no me dicen, César, un viaje, y me paso por el puente porque los parkings están abajo y veo un mar de camiones en plancha y digo, ¿por qué me dan trabajo a mí? ¿Por qué Dios me sostiene? Y tú decías, es que yo soy inmigrante, soy morenito. Solo tengo este trabajo, yo no soy rubio, de ojos azules, como pensé que Dios solo usaba los rubios. Yo ahora estoy hasta gordito. Ya me han salido unas arruguitas por aquí. ¿Por qué Dios me elige a mí? Yo les digo, conozcan el poder de Dios, hermanos. Tengan temor de Dios. Sin Dios no se puede vivir en santidad. Están escuchando, pero con Dios uno comienza a ver otro amanecer. Yo conozco el pecado. Yo conozco el amanecer con la santidad de Dios y conozco lo que es amanecer sin Dios, después de una noche de fiesta o lo que sea. Pero cuando uno se despierta en la presencia de Dios, el sol brilla distinto. Se disfruta de lo sencillo. ¿Por qué Dios no me da gran cosa? ¿Te ha dejado de sostener Dios? ¿Te ha faltado un plato de comida? No. Entonces te digo, Dios quiere que aprenda a disfrutar de la esposa, de los hijos, de lo sencillo. Porque el mundo nos ha marcado tanto en querer conquistar, en que tenemos que ser señores, en tener casa, coche, en tener grandes cosas, que eso Dios te lo va a dar. Pero Dios lo que quiere es que yo a mi esposa le haga feliz, que ella sea mi primer testimonio. Y yo le pregunté, ¿eres feliz? Sí. ¿Más o menos? Estoy haciendo algo. Gloria. Bueno, yo eso lo tengo claro. Me daña la predicación. Que toque más. Que una esposa ame a su esposo. ¿Cuántos me están escuchando? Si Jesús se congregaba, es que Dios está en todo lugar, sí, pero Dios se guarda cosas para la iglesia, porque si no la iglesia no tiene sentido. Si Dios te va a hablar en la casa, ¿para qué Dios monta una iglesia? ¿Y la iglesia quién la diseñó? ¿El hombre o Dios? Dios. Entonces yo sé que Dios me va a hablar cosas, pero Dios me va a decir así, pero el resto te lo voy a decir cuando te congregues. Ahí, pero tócame, Señor, tócame, pero te voy a tocar el resto que te falta cuando estés el domingo, donde yo te voy a hacer una cita para que termines de estar porque Dios nos ha diseñado para estar dependientes de Él. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y yo te digo hoy, hermano, Dios tiene poder para dar trabajo, para dar sanidad, para dar salud. Él sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Pero muchas veces Dios frena porque Dios tiene que tratar nuestro corazón. ¿De qué le sirve a Dios que tengas trabajo, que tengas dinero? Y lo primero que haces cuando tenemos dinero, trabajo, es ir a volver a nuestro vicio o volver a gastárnoslo por ahí. Aunque no sea pecado, dice, cuidado en los últimos tiempos de las glotonerías, dice, ¿no? De las fiestas. Y hay que hacer un examen hoy meticuloso a nuestro corazón y decir, si Dios me da, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a honrar al Señor? ¿Voy a honrar con mi vida, con mi tiempo, con mi servicio?
Esta es una iglesia que necesita. Y hoy voy a hablar a los que nos visitan. Amén. Hay muchas iglesias. Esta es una iglesia que está creciendo. Esta es la mejor. Pero ahí al lado están alquilando un local. Y ya me está dando ganas de romper la pared. Bueno, no están alquilando, están vendiéndolo, ¿eh? Pero como veo así, digo, me da ganas de romper la pared y luego ver cuánto me cobran, ¿no? Y mandar la pared, la iglesia hasta el fondo. ¿Por qué no? Pero yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué quiero? ¿Que se llene la iglesia? ¿O quiero vidas transformadas? Yo eso es lo que me propongo como pastor en esta iglesia. Que nuestras vidas estén bajo el temor de Dios. Que cada día tengas un pequeño reto. Porque las grandes empresas se hacen haciendo pequeñas cosas todos los días. Y a veces las pequeñas cosas nos hace el enemigo que despreciemos. Aquí hay una manchita, la dejamos. Y así se van dañando los coches y todo. Porque nosotros somos mayordomos del Señor Jesucristo. Y cuando Dios te diga, veas hay un cablecito que está saliendo, arréglalo. Y cuando veas así, poco a poco, cuando te des cuenta, tendrás un coche impecable, una casa impecable y una iglesia impecable. Tu pequeño servicio que tú piensas que es poca cosa es muchísimo aquí. Y en esta iglesia estamos empezando. Y yo les voy a decir una cosa. Dios a los que llama muchas veces les llama donde se necesita. Donde haces falta. Y que tu llamado y tu unción se pruebe de verdad donde hace falta. Porque uno va a iglesias que está todo hecho y da ganas de estar ahí porque está todo hecho. Pero ¿qué les parece construir desde cero? Y ver si Dios está contigo. Esta iglesia es fruto de eso. Yo dije, si soy pastor, que vengan gente a nuestra casa y que hagamos célula y vamos a hacer célula. Empezamos con mi mamá, éramos los tres. La pastora Gemima y yo. A las 11 de la mañana decíamos, se hacen los cultos los domingos, pero ya lo hacía yo por mí porque necesito yo que Dios me toque. Y mi familia y mis hijos tienen que estar bajo el temor de Dios. Y de ahí se sumaron otras familias, y la iglesia ha ido creciendo poco a poco. Israel, ¿dónde fue puesto? La última generación, el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde está floreciendo y se está cumpliendo la profecía que dice, y te haré florecer en el desierto, y harás florecer el desierto? Israel. Yo te digo, querido hermano, si la unción de Dios está contigo y con nosotros, donde te pongan va a florecer. La presencia de Dios está contigo. Entonces es una de las características del que tiene la luz del Señor, es que tu mano comienza a florecer. Busquen la dirección de Dios, oren a Dios, que Dios hoy nos toque, que nos pongamos bajo la proyección. No seamos, yo les digo, necesitamos ser humildes. Yo es lo que más trabajo con todos los líderes aquí, su mirada. Una cosa es ser seguro, una cosa es que nosotros seamos, pero Dios, cuando uno dice, a mí, ¿qué me van a enseñar? Yo ya tengo muchos años en el Evangelio, a mí, ¿quién me va a enseñar nada? Ese momento tu corazón se ha vuelto duro. Pero cuando tú dices, yo todavía tengo algo más, Dios me puede dar más, Dios me puede enseñar algo más, voy a aceptar un consejo bíblico, entonces el corazón se vuelve barro y Dios puede ser el alfarero. Y yo te digo, yo oro para que a mí no se me ponga el corazón así creído, porque yo quiero seguir creciendo en el Señor. Que el corazón sea moldeable, que Dios me vaya tratando. Entonces esos corazones, Dios detesta el altivo y da gracia al humilde. La humilde no significa que va así. Humilde significa que sabe escuchar, que está dispuesto a cambiar, que toma su posición. A veces hay que ser firme, pero humilde es estar dispuesto a que Dios nos permita crecer. Y humilde también es saber, queridos hermanos, y le hablo a la iglesia, yo soy un pastor, pero si queremos, Dios me evalúa a mí personalmente.
y Dios evalúa tu bendición personal. Pero como iglesia, Dios evalúa el equipo que somos. ¿Somos un equipo eficaz? Y Dios evalúa y Dios dice, me gusta lo que están haciendo ahí, voy a agregar más. Porque los líderes están creciendo. Y cuando Dios agrega más, entonces Dios dice, me gusta este equipo. Evalúo como iglesia, tenemos que ahora trabajar nosotros para la iglesia. Personalmente ya soy bendecido. ¿Verdad? ¿Tú también? Pero ahora tenemos que trabajar por la casa de Dios. Porque ese es el lugar. Se le presentó a Daniel un ángel cuando estaba pidiendo la profecía. Se debilitó. Vino un ángel y le tocó y se fortaleció. Y Dios habla de nuevas fuerzas, nueva unción. Dios siempre habla de nuevo óleo, de gozo. Es importante saber que las presencias espirituales nos pueden hasta debilitar. Incluso Jesús, cuando estaba a punto de entrar en un gran ministerio, ¿qué es lo que le pasó cuando iba a empezar su ministerio? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿A dónde le llevó el Espíritu? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Les llamo a ustedes a ser rabiosos hoy. Amén. Que sean así, hagan así. Así es el espíritu de ustedes. Si yo les viera así, porque viene batalla. Pero a mí me gusta pelear. Amén. Porque Jesús cuando fue al desierto, antes de empezar su ministerio, empezaron las tentaciones. Le tentó el enemigo 3 veces. Y el enemigo va a querer tentarte 3 veces, pero ponte rabioso, hermano. Amén. Dile, ponle en su lugar con lo que quiera que sea. Yo soy santo, yo soy digno, soy limpio y tengo una iglesia donde congregarme y tengo un sitio donde congregarme y yo declaro que soy vencedor porque Jesús me ha dado autoridad y tu oración vale mucho. Levanta tu voz, ora con fuerza, ora con autoridad, limpia tu casa y escuchas luego al Señor. Cállate. Y cuando llegas a Dios, tus pensamientos empiezan a decir, uy, me llegan ideas. Perfecciónate en escuchar la voz de Dios. Y cuando escuches la voz de Dios, toma decisiones de cambio en tu vida porque Dios te quiere llevar más lejos. Porque Dios habla. ¿Cuántos me están oyendo? Dios habla. Qué importante es saber eso. En Lucas 22:43 dice, cuando estaba él y les dijo que a sus discípulos que oren, y cuando él estaba orando, Jesús dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Queridos hermanos, y con esto ya voy a ir terminando, muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces no tenemos fuerzas para seguir al Señor, pero sabemos que es verdad la palabra que nos enseñan. No tenemos fuerzas para deshacer las tentaciones y necesitamos una administración, que Dios nos toque por medio del Espíritu Santo o que Dios nos mande un ángel para fortalecernos. Porque si el mismo Hijo de Dios necesitaba eso, y ahora sabemos lo que sucedía en la intimidad, cuando Jesús oraba, se fortalecía. Y les voy a decir algo más, que estaba Jesús caminando en medio de la muchedumbre y se le acercó una que tenía flujo de sangre. Y dijo, y eso son formas de reconocer la fe, porque reconocer la fe es cuando Dios te pone algo en tu corazón impulsivo, fuerte. Tengo que ir a buscar ese trabajo, Dios me va a bendecir, no sabes ni cómo. Tengo que meter papeles para que me den el piso, tengo que ir a buscar trabajo ahí. Si Dios pide algo es porque se puede. Amén. Y entonces conozco a Dios y digo, Dios es Dios de milagros. Yo les voy a decir, no sé si Dios pronto va a empezar a hacer milagros por aquí, también de sanidades o enfermos, pero por lo menos cuando vamos a casa nos sana. Dios nos está haciendo milagros de trabajo, de ánimo, de fortaleza, milagros económicos, porque Dios no es un Dios de caprichos ni de shows.
Pero si estás pasando tentaciones, dificultad, comiencen a leer la Biblia, comiencen a orar, llénense de la presencia del Señor y sean guerreros. Y ustedes van a tener fuerza para vivir una vida plena, no justa. Amén. Digan, yo ya no quiero pasar justamente, justo. Yo quiero ir por encima. Repitan conmigo, yo quiero ir por encima. Que el enemigo tenga hasta miedo de tentarme. Porque sabe que le va mal. Alrededor nuestro hay muchos ángeles que están esperando que ordenemos el mundo espiritual a través de la oración. Y nosotros estamos en el TikTok, en el Facebook, o preocupados de nuestras actividades, incluso de la iglesia. Y a veces, como nos enseñaron a nosotros, las batallas se ganan de rodillas. Y entonces tú te pones así, Señor, ayúdame. Y Dios dice a sus ángeles, plan, 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 actívense. Y entonces tú ahora sí que haz tu actividad. De jóvenes, hacemos nuestra actividad de alabanza, hacemos nuestra actividad lo que sea, pero Dios bendice, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Ese amén es de que creen a medias. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. Aleluya, amén. Aleluya, Jesús. Yo les llamo a ustedes hoy a ser guerreros. Las batallas, cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, te llamo y te aviso y te lo digo. Luego ya me voy a quedar tranquilo. Pero te digo, hay problemas, hay batallas, hay dificultades. Hay una oración que dice, líbrame de todo mal, que Dios te va librando. Pero si viene, hermano, reviste de santidad, de autoridad y venzan. Amén. Les voy a poner una prioridad. Primero Dios. Luego dicen que las prioridades va la esposa, ¿no? Luego los hijos. Luego va de prioridad la iglesia, ¿no? El trabajo de la iglesia. Y luego, yo qué sé, lo demás, familiares, ¿no? Pero primero es Dios. Y luego pongan el ojo en su familia, en sus hijos. David tenía 12 años, se le presenta a León, lanza la piedra y la piedra se le fue para allá y vino el ángel, le cogió la piedra y dijo, toma, le ayudó. Nosotros no es que seamos muy fuertes ni a lo mejor los más grandes talentosos, pero cuando Dios nos ayuda, la victoria está asegurada, hermano. ¿Amén? Hoy te digo, querido hermano, llénate de la presencia del Señor y proponte hacerle feliz a tu familia, que tus hijos y tu casa estén en el camino del Señor, en una iglesia creciente, en una iglesia que te enseña a buscar la voluntad de Dios. Y te voy a decir que eso a Dios le agrada. En una iglesia donde esté en el centro Jesucristo y nosotros estemos humildes, a Dios le agrada y Dios va a pelear por tu casa. Y te voy a decir algo más, en este tiempo de crisis se va a notar quién es cristiano y quién no, y quién está con Dios y quién no, porque te voy a decir, van a faltar los trabajos. Comienza a subir la electricidad, comienza a subir eso. Cuando hay dinero, todo el mundo parece cristiano, hasta los no cristianos están felices, pero en lo poco es cuando se nota quién a Dios ha elegido. En lo poco es a quien se ve cuando florece la vara de Aarón. Y te voy a decir, habrán 10 o 100 y te elegirán a ti. Y tú serás el que está sostenido por Dios. Y Dios te va a dar tu trabajo porque tú has puesto en primer lugar al Señor Jesucristo en tu vida. Y has dicho que no a muchas cosas y te has negado a ti mismo con tal de servir a Dios. ¿Cómo Dios no se va a preocupar por ti?